Habla Jupa Bombillo. Eso, gente. Espero que estén súper bien. Fenomenalmente excelente. Benvenuti tutti al tercer episodio del podcast Habla Jupa Bombillo. Tratando el tema de libertad de expresión. O en inglés, Expression of Liberty. ¿Así es, ah? ¿Cómo que no? También me dijeron que en inglés todo era al revés, mae. No, esto me sopla mal. Bueno, ya. Para no perdernos mucho del tema. Partiremos de las preguntas. ¿Existen cosas que no se deben decir bajo ningún contexto? ¿Hay sonidos que nuestros labios nunca, bajo ningún motivo, razón o circunstancia, deben pronunciar por los siglos de los siglos? Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. Y bueno, como todos los jueves, les voy a aventar mi opinión. El primer ejemplo, así como que se me viene a la mente, es gritar bomba en los aviones. Lo único que podría justificarlo es como un carajo así bien patriótico que el 25 de julio quiera echarse ahí algo de las ramas del tamarindo. Pero igual creo que se podría esperar a que el avión llegue, aplaudamos todos y se eche la bomba. Por lo demás es comprensible por lo psicópata que tiene que ser alguien para hacer eso sin inmutarse. Entonces creo que a partir de ahí todo. Por otra parte están las palabras sucias. Esas como que suenan feillo. Las que si las dices tu mamá te pega y te lava la boquita con agüita y con jabón. ¿Cómo no saber cuáles? Algunos dirían que existe incluso una lista misteriosa de la que nadie habla, en la que podemos ver las palabras que la sociedad, nuestros padres, la televisión, aquel partido político o aquel otro, no quieren que digamos. Existen algunas palabras que no se pueden decir siempre. Es curioso. No sabemos cómo categorizarlas. Se pueden usar algunas veces. Dele viaje, por supuesto, pero no todo el tiempo. Y mire, es que eso es lo que a mí me deja anonadado. Mire que me deja meando fuera del tarro. Razonando en las peripecias, ¿no comes? En el perímetro del recipiente. Ay, recipiente. ¿Cómo es? Bueno, caminando por caminos sinuosos. Miremos un ejemplo. Si yo digo topografía, no pasa nada. Nadie se asusta, nadie se ofende, nadie se siente discriminado. Inconmensurable. A la bucha, palabra dominguera. ¿No saben qué es eso? Mire, eso es cuando... no, era que yo tampoco sé. Ahí la escuché a alguien que la dijo y me pareció vacilona. Pero hay otras palabras que al chile, de verdad, en serio, lo pueden meter a uno en problemillas. La tirada es que esa lista no es como que puedas ir a la librería y la compres y listo. Ya sabes qué evitar. No. Ya, y es como un prueba y error. A veces conocíamos palabras. A mí me pasó que llegó un momento en mi vida en que no sé por qué la escuché en distintos contextos. Era la palabra caca. Y no conocía muy bien su significado, pero sí, mucha gente la había dicho. Y yo quería usarla y en medio ahí, creo que una reunión familiar, nomás empecé a decirle y ya. Golpazo. ¿Cómo va a estar diciendo usted eso? Y vino la otra palabra que tampoco sabía qué significaba, pero la tenía ahí guardada. Y yo, puta, cuando me pegaron. Y tomé dos seguidas. Y así se aprende. Así es como se van reconociendo esas palabrillas de la lista. Hay personas que, digamos, el viernes por la noche
tienen una lista, si acaso, de una palabrilla, y dependiendo de la cantidad de birras y chiliguaros que se hayan mandado, puede que la lista se haya quedado en casa. Pero el lunes usted los ve peinaditos con una lista como de 115 palabras. Así es la gente. ¿Qué les voy a decir? Así somos los humanos. Un detalle que me pareció curioso de estas palabras es que tienen más adjetivos para describirlas que la cantidad de palabras que son realmente. Algunos le dicen lenguaje bajo, ruin, bellaco, depravado, corrupto, maligno, malicioso, indigno, vil, malvado, perverso, satánico, perjudicial, dañino, nocivo, pernicioso, peligroso, difícil, dificultoso, penoso, trabajoso, enfermo, o también como sustantivos, una palabrota, una grosería, un insulto, una obscenidad, blasfemia, profanidad, juramento, ofensa, calumnia. Ahora parece que el nombre antiguo que solían tener ciertas personas es también una forma de despreciar. Hay de todo en la viña del Señor. Ya no saben qué inventar para ofenderse. Y lo peor es que la mayoría de estos sonidos están relacionados ya sea con el sexo, sus partes, la polla, la papaya, la chucha, el machete, a veces el cuchillo de plástico de ahí, la ciruela, o actividades que se hacen con estos, coger, follar, ahí darle viajes a su imaginación, y también el resultado residual de ciertos procesos, caca, mierda, excremento, putrefacción, son formas que no nos son apetecibles dentro de nuestra mente. Bueno, y así como para meter un domingo 7, creo que y siempre es bueno, como entender el contexto y ver por qué no está bien vista, bien escuchada la palabrilla. Por ejemplo, si por algún motivo hiciste el ridículo en algún evento social y le estás contando a tu amigo y le decís, mira, es que quedé como un culo, se pasa. Pero si estás en una cena familiar o en la promoción para un puesto y pides que te pasen la hijueputa sal, la maldita pimienta, quizás no es la mejor formilla de integrar este léxico en la vida cotidiana. Una acotación pequeña que quería hacer. Pero bueno, como siempre, seriedad ante todo. Volviendo al tema. La libertad de expresión ha sido un tema central, valga la redundancia. Hay que expandir ese vocabulario. En la historia de la humanidad y en el siglo XX, dos figuras destacadas jugaron un papel crucial en la lucha por los derechos civiles en los United States. A través de sus valientes actos de resistencia y sus discursos inspiradores, estos líderes se convirtieron en símbolos de la lucha contra la discriminación racial y la búsqueda de la igualdad. La rebelión tranquila. Rosa Parks, conocida como la madre del movimiento por los derechos civiles, nació en Alabama en 1913. Su activismo comenzó mucho antes de su histórica acción en 1955, como secretaria de la rama local de la NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People, algo ahí como del color de la gente. Parks luchó contra la discriminación racial y participó en diversos actos de resistencia pacífica. Sin embargo, fue su valiente negativa a ceder su asiento en un autobús
a un pasajero blanco, lo que la catapultó al centro del escenario de la lucha por los derechos civiles. O sea, la vara estaba peluda y media. Para las personas que no entienden este lenguaje subnormal, les explicamos. La situación de discriminación racial se encontraba en un punto sumamente álgido, con gran propensión y proclividad a revueltas y disturbios impetuosos y violentos. Y aún así, la señora Parks dijo: "Di, eche pa'lante, maricón. Hágale pa' que vea cómo les barato el marco del hocico. Solo arrestá, me sacan de aquí, jueputa". Y en efecto, la única forma que lograron de movilizar a la señora Parks fue mediante el arresto. Arresto, arresto. Articule, papito. El simple acto de Parks fue una poderosa forma de expresión. Su negativa a ceder su asiento y su posterior arresto desencadenaron el boicot de autobuses de Montgomery, liderado por nada más y nada menos que el pastor Martin Luther King Jr. y otros activistas, que duró un añillo y un poquillo más, 381 días, y finalmente condujo a la desegregación de los autobuses en la ciudad. Parks se convirtió en un símbolo de resistencia y su caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se declaró inconstitucional la segregación en el transporte público. Un orador de la libertad. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Georgia, en 1929. Se destacó como líder del movimiento por los derechos en la década de los 50 y 60. Como pastor baptista y defensor de la no violencia, King utilizó su capacidad de expresión para movilizar a las masas y luchar contra la segregación racial. Su discurso más emblemático, "I have a dream", yo tengo un dream. ¿Qué es un dream, Disculpen, ya me han dicho "yo tengo un sueño", pronunciado en 1963 durante la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. Resonó en todo el país y se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad racial. La libertad de expresión fue crucial para Martin, ya que le permitió difundir su mensaje y promover el cambio social. Sus palabras inspiraron a millones de personas y llevaron a la promulgación de importantes legislaciones de derechos civiles en los Estados Unidos. A pesar de enfrentar la represión y la violencia, King nunca se desvió de sus principios de justicia y expresión. Con gran pasión y elocuencia, logró cambiar la mentalidad de una nación entera. La libertad de expresión demostrada por Martin Luther King Jr. y Rosa Parks dejó un legado duradero en la historia de los derechos civiles. Ambos personajes utilizaron sus voces de manera pacífica pero contundente para promover la igualdad y la justicia. Su impacto no se limitó a los Estados Unidos. Sus acciones inspiraron a movimientos de derechos civiles en todo el mundo. La lucha por la libertad de expresión continúa en la actualidad, y los legados de Martincillo y Rosilla son un recordatorio de la importancia de levantar la voz contra la injusticia y defender los derechos humanos. Sus vidas y acciones demuestran que las palabras tienen el poder de cambiar el mundo y que la libertad de expresión es un pilar fundamental en una sociedad justa y equitativa. El campeón de la libertad de expresión. Vamos a hablar de nada más y nada menos que el repartidor de tetica expresiva, el champion de volar manazos, de libertad, de emancipación, o sea, la cabra de los festivales de puños. Nada más y nada menos que el famosísimo Cassius Marcellus Clay Jr., a.k.a. and preferred to him as Muhammad Ali. Muhammad
nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Fue uno de los más grandes y controvertidos boxeadores de todos los tiempos. Gran habilidad en sus piernas con una velocidad que sobrepasaba los límites de nuestra visión. Su impacto trascendió el deporte del boxeo y se convirtió en un ícono de la libertad de expresión y de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Muhammad empezó su carrera como boxeo a una temprana edad, y su talento y determinación lo llevaron rápidamente a la cima del deporte. En 1960, a los 18 años, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma, en la categoría de peso semipesado. Posteriormente, se convirtió en el campeón mundial de peso pesado en 3 ocasiones, logrando una destacada carrera dentro del ring. No obstante, el legado de Ali no se limitó a sus hazañas deportivas. Fuera del cuadrilátero, se convirtió en un repartidor de manazos elocuentes en una época marcada por la segregación y el racismo. Uno de los momentos más significativos en la vida de Muhammad en relación con la libertad de expresión fue su rechazo absoluto a ser reclutado para la guerra de Vietnam. En 1967, cuando tenía 25 años y era campeón mundial de peso pesado, Ali se negó a unirse al ejército con el argumento de que sus creencias religiosas como musulmán le prohibían participar en una guerra. Pequeña diferencia tal vez con la concepción occidental que se tiene sobre el Islam. Conocido como el caso de Muhammad Ali, su decisión provocó una controversial noticia nacional y una serie de consecuencias legales para el compita. Ali fue arrestado, se le retiró el título de campeón mundial de peso pesado y enfrentó una prohibición en el boxeo durante 3 años. Sin embargo, su firmeza en defender las convicciones demostró la importancia de la libertad de expresión y la lucha por los derechos civiles. Su caso finalmente llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 71, donde ganó con una histórica decisión que revocó su condena y restauró su derecho a repartir manazos. El caso de Muhammad se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía en medio de una nación dividida por la guerra. Su decisión de rechazar el servicio militar no solo mostró su firmeza en sus convicciones personales, sino que también generó un debate nacional sobre la guerra de Vietnam y los derechos fundamentales de los ciudadanos gringos. Además, su papel en la lucha por la libertad de expresión, Ali se destacó por su carisma, carácter y su buen sentido del humor. Conocido por sus discursos inspiradores y habilidad para comunicarse con la prensa y el público. Fue un defensor de la paz, viajó como embajador de buena voluntad en misiones humanitarias por todo el mundo a países en vías de desarrollo. El legado de el gran Muhammad continúa influyendo a generaciones posteriores. Su lucha por la libertad de expresión e igualdad racial le valió el respeto de personas en todo el mundo, y su influencia trasciende el deporte del boxeo. Ali se convirtió en el ejemplo de cómo un atleta se puede utilizar como plataforma para promover el cambio social y defender los derechos humanos. En conclusión, Ali no es solo uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, sino también un defensor apasionado de la libertad de expresión y los derechos civiles. Su valentía y determinación para defender sus creencias personales y desafiar las injusticias sociales lo convirtieron en un verdadero ícono de su época. Su legado continúa inspirando a personas a luchar por la justicia, la igualdad y la libertad de expresión en todo el mundo. Hoy en día. En el mundo de la comedia, el arte de contar chistes es un medio de expresión que puede ser subjetivo y provocativo. Los comediantes suelen utilizar la sátira, la ironía y el humor negro para abordar temas controvertidos y desafiar las normas sociales. Sin embargo, hay casos en los que los chistes pueden entrar en conflicto con las políticas o acuerdos de una plataforma de distribución. Este es el ejemplo del comediante Andrew Schulz y la plataforma Netflix, en el que le solicitaron una pequeña modificación de sus chistes porque planteaba algunas discrepancias con la sensibilidad de algunos sujetos. Por un lado, los comediantes defienden la importancia de la libertad artística y no censurar su expresión. Por otra parte, las
plataformas de streaming no quieren provocar innecesariamente a posibles públicos, por lo que es un tema que hay que cortar mucha telilla. Cuéntenme ustedes qué opinan. El rechazo de Andrew Schulz o de cualquier comediante puede ser visto como un acto de resistencia o defensa de su integridad artística, o es más importante que las plataformas tengan responsabilidad al gestionar su contenido y garantizar que cumpla con políticas y normas internas. En el enlace les compartiremos el especial para que lo puedan ver y nos brinden su opinión. Más adelante seguiremos hablando del tema. Quizá no es apto para todas las sensibilidades, así que ya quedan advertidos. Y vamos a terminar con unas cuantas palabrillas en varios idiomas para ver cómo nos sentimos. Si identifican alguna, pueden comentarla y decirnos para qué la usan y cómo los hace sentir. Empezamos. Scheiße! Ich liebe dich. Viado. Obrigado. Fuck off. Flabbergasted. Je t'aime. Pomme de terre. Stronzo. Farfalla. Mulibwanji. Indema kukwanda kumbiri. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sukabliat. ¿Se sintieron raros? Había de todo, entonces todo bien. Bueno, gente, este fue el final del tercer episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, opinión, duda, sugerencia siempre son bienvenidas. Pueden dejarla en los comments aquí abajo o en la en la red que estén en la plataforma que estén usando para escuchar el podcast, y respondan también las encuestas que dejamos en Spotify. La próxima semana estaremos hablando de el espectro político y nos vemos. Un abrazote, que estén súper bien. Shalom, salam aleikum.